Desde allá arriba nos ve alguien que se llama Cristo, Jesús, el Mesías, Yeshua, el Salvador, el Rey de Gloria. Entonces, uno tiene que vivir para Él, para el de arriba, el que nos está mirando. Entonces, a veces uno vive para la gente, para las demás personas. Por ejemplo, el artista vive para su público. Su audiencia del artista es su público. Pero nosotros tenemos una audiencia que está en el cielo y es Jesús. Nosotros tenemos que vivir para una audiencia de una sola persona. Y nuestra audiencia es Cristo Jesús. Para Él debemos de vivir porque Él es el que nos está mirando. Él es nuestro público. Nuestra vida tiene que centrarse en que Jesús es el público que me está mirando. Esta vida es mi obra y Jesús es mi audiencia. Esta vida es mi película y Jesús está mirando mi película. Entonces uno no tiene que vivir para los demás como el artista que vive para su público. Uno tiene que vivir para Jesús, que está ahí arriba, en lo alto. Allá está nuestra audiencia que nos está mirando arriba. Como Cristo dijo desde la cruz, consumado es. Su victoria fue fuerte. Su lucha fue fuerte, fue tremenda. Su lucha fue agonizante, pero su victoria alcanzó la salvación para todo aquel que quiera. Dice que en Génesis Dios creó el Edén. El Edén quiere decir el paraíso, el huerto, el jardín. Entonces, cuando uno lleva su imaginación a ese huerto, a ese jardín o paraíso, eso es lo más hermoso que ha existido en la tierra. A nivel terrenal, lo más precioso ha sido el huerto del Edén, que Dios plantó aquí, ese paraíso. Si hasta el día de hoy hay lugares donde son preciosos y hermosos, ¿cómo habrá sido ese jardín del Edén, que es lo más excelente que Dios ubicó aquí en la tierra? A nivel terrenal, el paraíso ha sido lo más hermoso. Ahora, a nivel celestial, nos esperan cosas mayores todavía. Si tú alguna vez has visitado un lugar y tú has dicho, este lugar es maravilloso, hay un lugar que era más elevado que ese, que era el paraíso, que era más maravilloso. Y más maravilloso que el paraíso todavía es el reino de los cielos, el paraíso celestial.
Sí, hay helados artesanales. Cada persona tiene su don para hacer las cosas. Por ejemplo, ellos hacen helados artesanales. Si Dios te ha dado a ti un don para hacer algo específicamente, tú tienes que especializarte en ese don o en ese talento o habilidad que Dios te haya dado. Cada uno tiene que especializarse o adquirir la profesión de ese talento. En otras palabras, desarrollar el don que te haya dado. Especialízate. Si tú, por ejemplo, tienes el talento de cantar, especialízate. Si tienes el talento de pintar, especialízate. Especialízate en la habilidad que Dios haya puesto en ti. Y eso también tiene que ver con tu propósito. Tu propósito de vida, tu razón de existencia está ligado con tu habilidad que tienes. Tu propósito de ser, tu razón de ser, tiene mucho que ver con el don que Dios ha puesto en tu ser. Es como una configuración que tú tienes. Tu propósito está conectado con tu talento. Por ejemplo, si tu propósito es, digamos, sanar las emociones de la gente, quizás Dios te dé el don de la música y a través de tu música Dios sana y cumple ese propósito de sanar las emociones de las personas. Si tu propósito tiene que ver con algo, Dios te ha dado herramientas para que cumplas ese propósito y esas herramientas son tus dones y tus talentos. Y aparte que tu propósito te genera una pasión, también te genera ira. En el sentido de ira buena. Acuérdense que Jesús derrumbó cuando entró al templo de su padre, dice que derrumbó porque estaban vendiendo palomas y a Jesús no le gustaba eso y dice que las liberó a las palomas y derrumbó las mesas que estaban dentro del templo. Entonces hubo una ira en Jesús, pero no era ira mala, era ira buena. Entonces hay iras que son buenas. Por ejemplo, si en estos momentos me encuentro ahora que supongamos que alguien está robándole a un niño, alguien le está robando a un niño y yo veo que es un abuso, a cualquier persona le da un enojo, pero un enojo sano, una ira sana que te hace decirle, oye, no le estés robando al niño. O si es que alguien está abusando de una anciana, la está golpeando, también te produce una ira, un enojo, que tú dices, no puedo permitir este abuso. Entonces hay iras que son buenas. Si es que a ti te molesta la injusticia, a mí me molesta la injusticia, entonces esa ira que tienes es una ira buena. Entonces, si Dios te ha llamado, por ejemplo, a que seas un buen abogado, a ti te va a molestar la injusticia. Entonces tú te das cuenta, ¿por qué tengo ira con la injusticia? Porque tu llamado es arreglar eso. Cuando tú identificas tus iras buenas, estás identificando tu llamado. Estás identificando tu llamado. Eso le sucedió a Moisés. Moisés dice que vio que un egipcio estaba maltratando a un judío.
Y dice que Moisés tuvo una ira, y de tal forma que a Moisés le desagradó que el egipcio estuviera maltratando al judío. Entonces se produjo en Moisés una ira de ver ese maltrato. ¿Y cuál fue el llamado que Dios le hizo a Moisés? Liberar a los judíos. Entonces Dios usó esa ira de Moisés para poder liberar al pueblo judío, porque a Moisés no le gustaba que maltraten a los judíos. Entonces hay gente que con ira santa ha cumplido sus llamados y sus propósitos. Por ejemplo, Luther King tenía una ira santa porque no le gustaba que abusen de las personas de color, y esa ira hizo que él se levantara con fuerza y que proclamara libertad a la gente de color. Entonces tu razón de vida también tiene mucho que ver a veces con tu enojo sano, con tu enojo sano en la vida, porque Dios te está levantando para que tú arregles eso. Por ejemplo, si a ti te molesta ver un cuarto desordenado, quizás tú estás llamado a ordenar ese cuarto. O sea, ese enojo te está indicando, yo estoy llamado a ordenar este cuarto. Y esa ira sana que tienes te ayuda a ordenar el cuarto. Entonces Dios te ha dado todo tipo de emociones para que las uses con un fin y con un propósito. A veces también no solo es la ira, sino también la compasión. Cuando encuentras a una persona que tiene necesidad de algo y tú sientes esa compasión te indica que Dios te está llamando a ayudar a esa persona. Esa compasión que tú sientes es un indicador que te dice, por aquí va mi propósito. Yo siento compasión por todos los pobres, bueno, entonces Dios te está llamando a ayudarlos. Así como la ira también te indica que tienes que resolver eso, así la compasión también es un indicador que Dios te llama a resolver ciertas necesidades. Entonces, si sientes compasión por algo, quiere decir que tú estás llamado a resolver eso. Hay gente así como yo ahorita que tiene el hábito de caminar, de salir a correr. Si uno construye un hábito bueno, un hábito que te va a servir, una vez que ya tú te forjas ese hábito, ese mismo hábito te ayuda a cumplir tus cosas, a salir adelante. Pero tienes que construir tu hábito. Entonces, si tú construyes buenos hábitos, esos hábitos son de ayuda para ti mismo. Según dicen, el hábito se construye en 21 días. Por ejemplo, quiero hacerme el hábito de salir a correr. Entonces, si sales por 21 días, es como que ya automáticamente se implanta en ti ese hábito. Entonces, construye buenos hábitos en tu vida, levantarte temprano por 21 días. Y después de esos 21 días ya ese mismo hábito te va a ayudar en las demás cosas que estés haciendo.
La persona que tiene una visión, bien. Pero la persona que tiene una ambición, mal. Entonces, lamentablemente, hay alcaldes que no tienen visión, sino que lo que tienen son ambición. Me he metido por lugares donde hay bastantes perros. Entonces, la persona que no tiene visión tiene ambición, y la ambición, lamentablemente, no es tan buena. Si tú tienes una visión, Dios te ayuda. Pero si tú tienes una ambición, no puedes pedir a Dios que te ayude. Por ejemplo, si quieres llegar a ser alcalde, a ser presidente, porque tienes una visión de servir al pueblo, Dios te puede ayudar. Pero si tú eres presidente y lo que tienes es ambición, entonces Dios no está contigo ahí. Y también cuando hay una persona que tiene una visión y otra persona tiene otra visión y otra persona tiene otra visión, 3 visiones diferentes, 4 visiones diferentes, se produce una división. Muchas visiones producen división, por eso se desarman partidos, grupos, equipos, porque ya hay más de una visión. Como hay más de una visión, entonces es una división. La naturaleza de Dios. La naturaleza te conecta con Dios. A veces uno piensa que la única manera de conectarse con Dios es leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia. Y no, la Biblia, claro que es principal para conectarte con Dios, pero no necesariamente va a ser la única forma. Puedes conectarte con Dios mirando estas plantas. Mirando las plantas te puedes conectar con Dios, porque Él creó todo esto. Hay gente que se conecta con Dios yendo a la iglesia. Hay gente que se conecta con Dios desarrollando algo espiritual, ¿no? Si estás haciendo alguna actividad espiritual, te sientes conectado con Dios, pero no necesariamente, porque puedes estar cocinando y no es una actividad espiritual, pero puedes estar conectado con Dios. Puedes estar caminando como yo y no necesariamente es una actividad espiritual, pero te puedes conectar con Dios. Porque a Dios le interesan todos los aspectos de tu vida. No solamente que ores y leas la Biblia, sino tu salud, tu educación. A Dios le interesa todos los aspectos de tu vida, no solamente tu área espiritual, sino todo en conjunto. Entonces, Dios está contigo no solamente cuando oras o lees la Biblia, sino en cada mínimo detalle de tu vida, Dios te está observando. Mientras caminas, mientras comes, incluso mientras duermes, Dios está guardando tus sueños. O sea, no es que la conexión con Dios solamente es en actividad espiritual, sino en cualquier actividad de tu vida, tú puedes poner a Dios.
Entonces no puedes llegar a pensar, no, es que a Dios no le interesa que yo salga a caminar, o a Dios no le interesa que yo esté comiendo, no, a Dios le interesa cada detalle de tu vida. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, dice que lo creó perfecto, lo creó, todas las áreas de su vida eran plenas. Su estado físico, su salud, su estado espiritual, sus emociones, todas las áreas de la vida del ser humano eran plenas. Pero como entró el pecado, todo se fue quebrantando. Entonces el pecado hizo que todo comience a... Entró la muerte, entró el caos. O sea, todo lo que Dios le había dado al hombre se comenzó a quebrantar por medio del pecado. El pecado hizo que todo se comenzara a descomponer. Entonces, lo que un día el hombre fue quebrantado a través del pecado. Cuando entró el pecado al mundo, ya todo se vino abajo, ya se comenzó a descomponer. Por ejemplo, la misma Tierra, el planeta Tierra, no es como Dios lo había creado. Ya lamentablemente el hombre también lo ha comenzado a descomponer. Es producto del pecado. Las casas están compuestas por padre, madre, hijos. Entonces Dios puso de cabeza a los padres. En una casa siempre tiene que haber un padre que sea la cabeza del hogar. Y si en caso en un hogar no está el padre, o la madre es soltera, o se han separado, la madre tiene que conectar a su hijo con el Padre Celestial, para que ese hijo no tenga carencia de un padre. Supongamos que el padre falleció, la madre tiene que conectar a su niño con el Padre Celestial. Entonces el Padre Celestial va a ser la cabeza de ese hogar y le va a suplir a ese niño o a ese hijo todo lo que un padre le tiene que suplir. Y la palabra en sí, familia, tiene como significado la casa del padre. O sea, como yo mencionaba, una casa es donde hay un padre, una madre y sus hijos. Porque la palabra familia significa la casa del padre. O sea, un lugar donde está el padre. Eso es familia. Familia es un lugar donde hay un padre. Si en caso hay carencia, entonces ahí siempre va a estar el Padre Celestial. La madre siempre tiene que buscar al Padre Celestial para que la familia sea familia. A veces cuando uno toma una moto y no sabe la dirección muy bien, siempre le pregunta a uno que sí sabe, ¿dónde queda tal dirección? Por favor, indícame. Y la otra persona que sabe siempre le indica. Entonces, si tú quieres llegar a un lugar, tienes que preguntarle al que está adelante de ti.
al que está un poquito más avanzado, al que ya conoce, tú tienes que preguntarle. Siempre al que está delante, nunca al que está atrás. O sea, si tú estás avanzando hacia una meta de ser un profesional, tú tienes que preguntarle al que ya sabe y al que recorrió el camino. Entonces ese te va a indicar qué camino seguir. Entonces, si tú quieres avanzar en lo que estás haciendo, pregúntale al que ya recorrió ese camino ya, al que está un poquito más adelante de ti. Si quieres tener, por ejemplo, una empresa o una casa, no le puedes preguntar a alguien que no tiene, sino a uno que ya logró construir su casa. Entonces te va a indicar, mira, así, 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 yo construí mi casa. Y tú ya ahí adquieres algo que ya te va a decir, por acá yo tengo que hacer esto y esto. Entonces siempre al que está delante de ti te va a enseñar por dónde ir. Entonces uno todos los días, diariamente, tiene que encontrarse con Dios. Diariamente. Es una conexión diaria. Tú tienes que decir, debo encontrarme con Dios todos los días. Eso es por medio de la oración, una conversación con Dios. Esto va a llegar hasta allá, hasta la avenida llega. Pero no sé desde dónde parte. Entonces esto es como un camino que tiene su inicio y tiene su final. Entonces tú tienes que analizar siempre el punto de partida. Si tú quieres llegar a tener una casa, tu punto de partida no puede ser robando. O sea, el punto de partida tiene que ser bueno para que tu resultado llegue a buen camino. Entonces, si tú quieres obtener un buen resultado, tienes que analizar desde dónde vas a comenzar. Como te digo, si tú quieres un celular, no lo vas a obtener robando. O sea, puedes obtener el celular, pero has comenzado mal. Entonces, tienes que analizar el punto de partida para que veas hacia dónde quieres llegar el final. Y si quieres un buen resultado final, tiene que ser un buen punto de partida. Eso es lo que se llama en una casa los fundamentos. Si quieres 4 pisos, tienes que tener una buena base, un buen fundamento. Entonces, si tú quieres un buen resultado final, tienes que empezar con buenos principios. Algunos le dicen valores, ¿no? Desde casa, y llegas a un buen resultado, así como este río que empieza desde algún lugar y finaliza hasta por allá. Entonces analiza desde dónde estás empezando para que veas un buen resultado. Pon todo en las manos de Dios primero para que todo pueda irte bien.